Usted escucha RCN Radio. 7:06 a.m, primicia en RCN Radio, apartes, claves, fundamentales y reveladores de lo que ha dicho el ex-SAR, ¿no? Dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Increíble. Es que cada vez que uno lo dice duele un poco, ¿no? Duele mucho. Exactamente. El hombre encargado de pelear contra la corrupción que terminó metido en el escándalo de la corrupción, el fiscal Gustavo Moreno. ¿Qué dijo ante la Corte Suprema, José Manuel Acevedo? Yolanda, recordemos que esta es una audiencia en el marco de las investigaciones que se siguen por este escándalo de corrupción judicial. El magistrado interrogador es Luis Antonio Hernández y ante Luis Antonio Hernández compareció justamente hace apenas unos pocos días el exfiscal Gustavo Moreno. En esa misma audiencia, hay que contarle a los oyentes, tiene la posibilidad de contrainterrogar una de las personas afectadas con el testimonio de Gustavo Moreno, que es el senador Musa Besaile. Y los oyentes podrán oír un aparte en el que Musa Besaile efectivamente le hace un par de preguntas al exfiscal Gustavo Moreno. Pero si le parece, comencemos por una cuestión que le plantea la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a Gustavo Moreno. Le preguntan cómo fue la reunión entre Francisco Ricaurte, Musa Besaile, con su participación también, y cómo fue el pacto para que el senador Musa Besaile le pagara a Francisco Ricaurte a través de un abogado que también ha sido determinante, Luis Ignacio Lions, que encendió el ventilador. Esta es la respuesta que le da la Corte Suprema de Justicia el exfiscal Gustavo Moreno. ¿Se acuerda pagar? Ya el doctor Musa se reúne con Francisco Ricaurte, incluso en el apartamento de él. Se acuerda pagar 1.000 millones de pesos para empezar. Se establece una fecha, no se cumple la fecha. Un día cualquiera, Luis Ignacio Lions me llama, me dice: Tavo, pásate por la oficina. Yo me paso y él me dice: hoy van a traer el dinero, sobre las 7 de la noche, pásate. Entonces yo le digo: bueno, yo dejo el carro en mi casa, paso a la oficina y de ahí salimos para la casa de Pacho. Le voy a avisar, le aviso al doctor Francisco. El dinero no llega sobre las 7 de la noche, sino entrada a las 11 de la noche, medianoche, no recuerdo exactamente. Entonces yo le digo a Luis Ignacio: yo no me voy a llevar, no llega completo, llegan 390 millones de pesos. Yo le digo: yo no me voy a llevar eso, mañana madruguemos y se lo llevamos a Pacho. Me dice: yo no puedo dejar eso en la oficina, me dice Luis Ignacio Lions, porque se nos meten, estos saben que lo dejamos acá. Yo le digo: pues llévatelo para tu casa. Me dice: no, porque nos toca reunirnos otra vez. Camino yo lo llevo a su casa. Yo lo pienso, accedo, nos vamos en la camioneta de Luis Ignacio Lions, que era una Lexus Toyota que portaba incluso el permiso del Congreso del senador Musa Besaile, si no me falla la memoria. Y bajando el puente de la 127 con novena nos para la policía. ¿Por qué refiero a este hecho? Porque yo llamé a un amigo a decirle: Jeffrey, me pararon con una plata hoy con Luis Ignacio Lions, usted que tiene buenas relaciones en la policía, ayúdeme, véngase para acá. Luis Ignacio Lions llama a otra persona, pero le da manejo a los policías y les regala de a 1.000.000 de pesos, y ellos terminan escoltándome con Luis Ignacio hasta la casa. Esto no lo sabíamos. Por favor. Admite un delito adicional, y es que sobornó a los policías cuando estaban transportando el dinero y le preguntaron ese dinero a qué correspondía. Está hablando de Pacho. Pacho es Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Para ir haciendo precisión, esos 1.000 millones de pesos, para empezar, a los que hace el referencia, era plata que iban de Musa Besaile al magistrado Ricaurte. Es correcto, a través del abogado Luis Ignacio Lions, que el abogado Luis Ignacio Lions tenía en ese momento el poder de Musa Besaile, senador de la República. El carro en el que se transportan, dice Gustavo Moreno, tiene permiso del Senado de la República, y allí es donde los detienen en un retén bajando el puente de la 100. Pero continuemos, porque Gustavo Moreno también da otros detalles sobre las formas en que se produjeron esos pagos de parte de Musa Besaile a través del abogado Luis Ignacio Lions para Gustavo Moreno y también para Francisco Ricaurte. Interroga el magistrado investigador, como les decía, Luis Antonio Hernández. Eso se habló desde el principio porque Luis Ignacio fue el que aterrizó esa cifra, antes de reunirnos con el senador Musa. Él dice: lo que Musa va a pagar son 2.000 millones de pesos. Yo le transmito ese mensaje al doctor Francisco, y cuando yo me siento a hablar con el doctor Musa Besaile, aterrizamos en esa cifra. Ya después organizan con el doctor Ricaurte que se dé un pago de 1.000 millones de pesos,
y otro pago posterior de otros 1.000 millones de pesos. ¿Qué hizo en concreto el doctor Francisco Ricaurte para cumplir aquello a lo que se había comprometido a cambio de recibir el dinero con el senador Musa Besaile? Se decretaron unas pruebas y empezó el proceso a dormir el sueño de los justos. Como no se podía y no se acordó el inhibitorio, pues según Pacho habían grabaciones y habían pruebas y según lo que manifestaba Reyes, y que mientras Reyes estuviera ahí eso no iba a pasar, decretar pruebas, practicar diligencias y dilatar. Ese fue el primer compromiso, ya posteriori el de la prescripción. Aparece aquí otro apellido, el de Reyes, dice él. Reyes es un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que al parecer pues no quería cooperar mucho, según lo que dice, y ante las pruebas que había era imposible declarar un inhibitorio, como se dice también en términos jurídicos, y lo que se podía hacer entonces a cambio de la plata era tratar de dilatar, decretando algunas pruebas adicionales y en general tratando de dilatar el proceso. Y luego prescribir, él, ¿no? Exacto. Sí. Lo que dice él, me quedo con esa frase, y el proceso a dormir el sueño de los justos. Sí. Lo engavetan. Es a cambio de esa plata que toman esa decisión. Es increíble lo que está contando el señor Gustavo Moreno, es a quien están ustedes escuchando en lo que dijo en la Corte Suprema, el exfiscal anticorrupción, cómo estuvo allí presente en estos casos asquerosos, es la palabra, de corrupción. En algún momento le preguntan también al doctor o al señor Gustavo Moreno si hubo intimidación por parte del exmagistrado Francisco Ricaurte en caso de no dar la plata, si a él le consta eso, y esta es su respuesta. De ese dinero Luis Ignacio toma, porque habíamos acordado darle un porcentaje a Luis Ignacio, 100 millones de pesos, habíamos acordado que los 2.000 millones de pesos, el 10% era para nosotros, y de ese porcentaje habíamos quedado Luis Ignacio y yo en darle algo a Leonardo Pinilla, que era el que pues había insistido en que esa solución se diera de esa forma. Luis Ignacio toma sus 100 millones de pesos, yo le llevo los 290 millones de pesos al doctor Francisco. El doctor Francisco se molesta porque primero recibí eso graneado, además no estaba completo porque Luis Ignacio echó de una vez mano de su porcentaje cuando no se había pagado la totalidad del dinero, y se molesta, y quedamos pendientes del otro pago. Un día cualquiera Luis Ignacio me llama, él ya había estado en mi casa, yo tenía un apartamento en la calle 123, 15A47, en un segundo piso. Me llama y me pregunta, ¿Tao, dónde estás? Yo le digo, en la casa, ya te llego. Y me llega con 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos, echa mano de 50 millones, me dice que está pasando por una situación económica difícil, que después en el camino del porcentaje que me corresponde a mí, organizamos, y echa mano de 50 millones de pesos, me deja esa plata, yo coordino con el doctor Francisco, se la entrego, el doctor Francisco se molesta nuevamente porque de 690 millones de pesos que se me entregan a mí, yo le entrego solo 530 millones de pesos. Ahí ha seguido hablando Gustavo Moreno Yolanda de los pagos e introduce el nombre de Luis Pinilla, alias El Porcino, porque es que así se le conoce a este abogado que también está ya detenido en el marco del escándalo de la corrupción judicial, y habla de las peleas o las molestias del exmagistrado Francisco Ricaurte porque la plata no le llega completa. Ahora sí, le preguntan en la audiencia a Gustavo Moreno si hubo intimidación de parte del magistrado Francisco Ricaurte en contra del senador Musa Besaile. No intimidaría, yo creo que ni siquiera el doctor Francisco a un senador, decir que si no paga lo capturan, eso se cae de su peso. Ahí hubo una negociación donde se llegaron a unos acuerdos y donde se negoció el inhibitorio porque no le representaba ningún beneficio, sino sacar a un magistrado auxiliar y prolongar las actuaciones para provocar una prescripción. Esto es muy importante. En el caso del senador Musa Besaile, que él está argumentando que es una víctima, que lo intimidaron, que lo presionaron, que lo extorsionaron. Y lo que está diciendo el señor Moreno es: no hubo intimidación, nadie intimidaría. Eso fue una negociación en donde se llegó a un acuerdo. Una negociación en donde se llegó a un acuerdo. Dice Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, que los apartes que ustedes están escuchando son de su audiencia en la Corte Suprema. Entonces dicen, no hubo tal intimidación al senador Musa Besaile, que ha sido su argumento. Es correcto. Y siguen tratando de esculcar los investigadores por el asunto de qué le prometieron a Musa Besaile exactamente y cómo se dieron el cumplimiento, cómo se dio el cumplimiento de esas promesas. Y habla también de un disgusto nuevamente de Francisco Ricaurte. Los compromisos que se adquirieron fue decretar pruebas
se le hizo entender que no era posible un inhibitorio, que íbamos a tratar de que saliera el magistrado auxiliar, porque además ya había un tema personal con el doctor Francisco Ricaurte, porque en unos audios donde se mencionaba al doctor Ricaurte, el magistrado auxiliar Reyes había hecho mención de eso no al doctor Gustavo Malo, sino a otro magistrado, y Pacho se entera y monta en cólera. Incluso pues se refiere a la palabra, este es un hijo de puta, ¿cómo no le va a contar a Gustavo? Y riega ese cuento. Y ya se vuelve un tema personal adicionalmente al tema del senador Musa y de otros congresistas que tenían intereses en que el magistrado auxiliar Reyes no siguiera en ese cargo. Ahí está entonces esta otra declaración de Gustavo Moreno ante la Corte Suprema de Justicia. Y habla de nuevo, en el apartado que estamos por oír, Yolanda, del abogado Leonardo Pinilla. Y allí ya surge el nombre del exgobernador Lyons. Recordemos que aquí lo que se está tratando es de investigar por la relación entre Musa Besaile y Francisco Ricaurte, así que no da muchos detalles sobre el exgobernador Lyons, pero sí aparece su nombre mencionado en esta declaración. Leonardo dice mentiras y verdades. Él, según lo que ha dicho y me ha referido a mí, porque a pesar de que estamos en patios distintos, compartimos la misma sala de abogados y las mismas escaleras, que él estaba borracho y que él quería impresionar a Alejandro Lyons, porque Alejandro hablaba de muchos millones, de 500.000, de 600.000, y él pretendía, en el contexto que se estaba hablando, que me dieran a mí una gran suma de dinero, que Alejandro había ofrecido 100 millones para que yo lo ayudara, y Leonardo lo que estaba tratando era impresionar y que Alejandro Lyons diera una cantidad más de la que ya se había ofrecido. Ese es otro capítulo que tiene que ver con el abogado Leonardo Pinilla, el porcino como le dicen, y el exgobernador Alejandro Lyons. Y aquí surge otro nombre también que ha tenido todo que ver con este escándalo judicial y político, el de Bernardo El Ñoño Elías. ¿Qué dice del Ñoño Elías Gustavo Moreno? Había una cercanía con el doctor Bernardo Elías. Incluso el doctor Musa Besaile estuvo en muchas reuniones en el apartamento del doctor Francisco organizando la elección del director de FONADE, que lograron imponer Pacho Ricaurte, Bernardo Elías y Musa Besaile. Y ya hay en ese escenario, por las indiscreciones mías de permitir que Luis Ignacio cogiera anticipadamente los porcentajes, directamente el doctor Pacho Ricaurte y Musa Besaile empiezan a entenderse. Bueno, aquí hay otro ingrediente importante que vale la pena subrayar. Estábamos organizando, a mí sabe que me sorprende, José Manuel, lo debo decir, y perdonen a los oyentes que compartan una cosa tan emocional, pero es que me sorprende la manera como cuentan las cosas. Esto es de lo natural, más cotidiano del mundo. Sobornamos policías, le dimos 1 millón a cada uno, dijimos que para empezar 1.000 millones para Pacho, luego vendrían otros 2.000, hablamos con dijimos qué tal, y aquí comenta, estábamos cuadrando lo de FONADE. ¿Qué es esto, por Dios? Es increíble. Y lo de FONADE tiene también al gobierno nacional contra la espada y la pared, porque tendrán que dar explicaciones respecto de cómo el Ñoño Elías se adueñó de esa entidad que maneja también, profe, miles de millones de pesos. Recordemos que FONADE es el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, que ejecuta proyectos de desarrollo en las regiones después de que han pasado por el filtro del Departamento Nacional de Planeación. Proyectos de inversión, también ejecuta proyectos con recursos de otras carteras y es la entidad por excelencia, como digo, de ejecución de proyectos en las regiones. Tuvo muchas dificultades ese director de FONADE al que están haciendo referencia, y llama la atención que no es solamente clientelismo o corporativismo en la rama judicial, sino que se extiende al gobierno en negociaciones con el senador Elías. Recordamos a los oyentes que van llegando a la audiencia que estamos escuchando a partes fundamentales de lo que dijo Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción que hoy está en el ojo del huracán y que se convierte además en testigo fundamental a juzgar por lo que estamos escuchando. Aparte es fundamentales de lo que dijo en su audiencia en la Corte Suprema, en donde está contando detalles de cómo se hicieron los pagos al magistrado Francisco Ricaurte, que recordemos lo mandaron a la picota, está en la picota, pero él recuerda los pagos fundamentales que se hicieron, habla de 1.000 millones para empezar, después habla de 2.000 millones, habla también de que fueron sobornados policías cuando llevaron el dinero en efectivo, a los policías se les dio 1 millón
$1.000.000 a cada uno, dice él. Está diciendo también Gustavo Moreno que no hubo intimidación a Musa Besaile, que ha sido el argumento del senador Musa Besaile. Me intimidaron y me extorsionaron. Él dice, no hubo intimidación, nadie lo podía intimidar. Lo que hubo fue una negociación para llegar a un acuerdo. Explosiva esta declaración que conocen ustedes en primicia en RCN Radio. Y este trozo que vamos a oír también en exclusiva en RCN Radio es bien relevante porque hace parte del cara a cara que tuvieron Musa Besaile y el abogado Gustavo Moreno. En estas audiencias, en estas diligencias, hay que decir, es usual que se permita al afectado con las declaraciones de Gustavo Moreno hacer también algunas preguntas dirigidas a esa persona que está dando su testimonio, sus declaraciones. En este caso, entonces, oiremos a Musa Besaile, senador de la República, haciéndole un par de preguntas a Gustavo Moreno ante la Corte Suprema de Justicia. Usted, en su interrogatorio, afirma de que la negociación o la solicitud de la extorsión no fue hecha por usted, sino por el doctor Ricaurte. Yo creo que he contestado con suficiencia y usted más que nadie, senador, sabe cómo se dio esa negociación. Usted mismo se sentó, usted mismo incluso habló de finiquitar, dijo que incluso pagaba pero si se le resolvía, y se hicieron unos acuerdos porque había un magistrado auxiliar que tenía en mente su captura. Señor doctor Gustavo Moreno, le recuerdo que está bajo la gravedad del juramento y usted como abogado sabe que no puede decir mentiras aquí ante el honorable magistrado y ante la honorable procuradora. Yo me hago una pregunta y le hago una pregunta a usted. Entonces, ¿cuál era el interés si dice que los recursos no llegaron a usted? Si usted dice que no fue la persona que extorsionó ni me pidió los recursos, entonces, ¿para qué fueron los recursos? Senador, usted sabe para quién iban los recursos. Usted mismo mencionó y habló con Pacho, y usted constató la cercanía que tenía Pacho con el senador y con el magistrado Gustavo Malo. Y ojo, porque ahí también menciona al magistrado Gustavo Malo, quien al parecer y según las declaraciones de Gustavo Moreno sería el gran operador de todo esto dentro de la sala penal. Recordémosle a los oyentes que Francisco Ricaurte nunca fue magistrado de la sala penal y que en el momento en que se hicieron estas transacciones que está denunciando Gustavo Moreno, él era ya ex magistrado, razón por la cual hoy está en la cárcel y su proceso se sigue por las vías ordinarias, no tiene fuero el señor Francisco Ricaurte. Y Musa Besaile le dice, recuerde que usted está bajo la gravedad del juramento, no puede mentir, pero Gustavo Moreno también se mantiene en su posición y le insiste, recuerde que usted estaba ahí y que esto fue una negociación que usted también dirigió. Esta declaración es absolutamente clave para la situación jurídica de Musa Besaile. Él ha argumentado que es víctima en este proceso. Él ha dicho, me extorsionaron, me presionaron, me intimidaron. Y lo que está diciendo Gustavo Moreno es completamente distinto y se lo dice en su cara en la audiencia en la Corte Suprema. Cuando le pregunta a Musa Besaile, le pregunta precisamente sobre eso que hemos subrayado aquí en RCN, que cómo está diciendo que usted pidió la plata, quién la pidió, para quién. Él le dice, ¿usted sabe cómo fue la cosa? Usted mismo se sentó y usted mismo dijo que pagaba si se resolvía. Usted sabe cómo se hizo. Luego Musa Besaile argumenta que está diciendo mentiras, que le recuerda que está bajo la gravedad del juramento, etcétera, pero la verdad es que esta declaración es impresionante en todos los sentidos, José Manuel, yo reitero ese punto. La verdad es que genera un poco de asco escuchar a Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, cuando hace referencia al pago de sobornos como si fuera lo más natural del mundo. Está diciendo que le pagaron a los policías $1.000.000, estaba diciendo que negociaron para pagarle la plata, ni más ni menos que al magistrado Francisco Ricaurte, diciendo se acordaron para empezar $1.000.000.000, luego se habló de 2.000 millones, empezaron a discutir cómo se entregaban y plata para los abogados y plata que iba y venía y nombraban además funcionarios en cargos públicos. Esto es verdaderamente escandaloso, sí. Esto es atroz lo que acabamos de escuchar, porque se habla con total tranquilidad y este hombre, Gustavo Moreno, llegó a uno de los cargos más importantes de la Fiscalía. Este personaje que está haciendo toda esta negociación turbia y oscura se coló en una de las altas esferas de la Fiscalía General de la Nación. Es realmente inconcebible. Presidente de la Corte Suprema en la picota, el fiscal anticorrupción en el ojo del huracán investigado, se coló en una alta esfera en la Fiscalía. ¿Qué nos pasa con la justicia en Colombia? Y hablan con total desparpajo de lo que hicieron. No muestra ni el más mínimo rasgo de vergüenza, es lo que dice uno, ni el más mínimo rasgo de nada. Es terrible. Realmente
queda uno adolorido. Yo no tengo nada más que decir. No, queda uno sin palabras. Les quiero hacer notar un hecho, y sin conocer todo el contenido de la diligencia, sí son los apartes más importantes estos que seleccionamos para la audiencia de RCN Radio, y en Noticias RCN también se ha visto el video de la Corte Suprema de Justicia. Y en todo lo que hasta ahora hemos oído, brilla por su ausencia un nombre, el de Leonidas Bustos. Hay que ver hasta dónde Gustavo Moreno está interesado en implicar al que, según Musa Besaile, llamaba su papá, Leonidas Bustos. Pareciera que de entrada habla de Gustavo Malo, habla de Francisco Ricaurte, habla de Musa Besaile, de Luis Ignacio Leons, del señor Leonardo Pinilla, pero no menciona todavía a Leonidas Bustos. ¿Seguirá defendiéndolo o protegiéndolo? ¿Hasta dónde aguantará? ¿O empezará también a contarnos detalles de esa relación Bustos-Gustavo Moreno? Fíjese usted, José Manuel, que lo que sucede al escuchar estas grabaciones es que uno se da cuenta que cada quien está buscando, armando su defensa en el marco del proceso penal. No se trata de un ejercicio en realidad de prender el ventilador para contribuir al esclarecimiento de la verdad y en el beneficio de la justicia. No, se trata de escuchar a estos señores buscando manera de escapar al peor de los delitos que cometieron. Sí, es verdad. De manera que yo creo que falta escuchar cuál van a ser los resultados de las investigaciones criminales que haga el Cuerpo Técnico de Investigaciones, en la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía contra aquellos funcionarios que no tienen fuero, y que nos den algo de verdad judicial para saber cuál era la naturaleza de esta organización criminal. Porque hasta ahora lo que conocemos es una maraña de estratagemas defensivas de cada uno de estos acusados. Claro, cada uno está tratando de salvar el pellejo literalmente y salva el pellejo tratando de aventar a los demás. A la justicia le corresponde establecer cuáles son las verdades, buscar obviamente más testimonios, buscar obviamente más pruebas, pero hasta el momento lo que hemos oído, cada uno tirando basura contra el otro, es de verdad doloroso y asqueante. Es una mafia la que se tomó la justicia colombiana, una mafia, sí. Además porque tiene las características de la mafia, con tentáculos metidos en los distintos escenarios, pagando sobornos de manera permanente, callando gente, comprando gente, una actitud definitivamente de mafia. La pregunta es hasta dónde hemos descubierto y hasta dónde está por descubrir, hasta dónde esto es apenas la punta del iceberg. Nos falta mucho, Yolanda, y seguramente vendrán esas revelaciones también por cuenta de la presión que se haga en contra de los magistrados involucrados, de Gustavo Malo, al que le siguen pidiendo su renuncia y no se produce esa renuncia, de Francisco Ricaurte, que ya está con medida de aseguramiento preventivo y falta ver si eso puede contribuir a que él diga cosas, y lo que usted dice, Yolanda, la indignación para el ciudadano es terrible, pero para quienes somos abogados es doble, porque es una vergüenza para la profesión. Es realmente difícil hoy decir que uno estudió Derecho y que ese es el derecho que se practica en Colombia. Primicia de RCN Radio y también de Noticias RCN, en donde ustedes han visto también el video ahí en el canal RCN, y en segundos tendrán en nuestra página de internet detalles de esta audiencia de Gustavo Moreno absolutamente reveladora, muchos detalles que cuenta sobre cómo se dio el proceso de soborno en las altas esferas de la justicia. Vergüenza de verdad es la que da. 729.